todos y bienvenidos a una edición más de los webinars de APFAM. En esta ocasión vamos a presentarles la tercera sesión de la serie Impacto del coronavirus al Facility Management, con el énfasis en la repercusión laboral a los contratos de Facility Management. Los voy a dejar con Pepe Rizopatrón, miembro de la Junta Directiva, para que nos haga una breve presentación del ponente de esta noche. Muchas gracias y recuerden que todas sus preguntas nos las pueden hacer llegar por chat para que al final de la ponencia hagamos la rueda de preguntas. Pepe. ¿Cómo están? ¿Qué tal? En primer lugar, saludarlos. Le habla José Rizopatrón, miembro de la Junta Directiva de APFAM. Y bueno, darle la bienvenida a este webinar referente al impacto del coronavirus al Facility Management, donde el tema que vamos a tratar el día de hoy será referente a la repercusión laboral en los contratos del Facility Management. Un tema sensible y creo que de interés de todos. Y esta vez, para poder tocar este tema más a detalle y que puedan hacer luego sus preguntas, contamos con la presencia de Miguel Núñez. Miguel es abogado graduado de la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa. Luego cursó una maestría en Derecho Laboral dictada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa también. Miguel cuenta ya con más de 7 años de experiencia en el rubro de Derecho y dando asesorías en materia laboral. Es asociado senior del área laboral del Estudio Munich con la Universidad Meléndez Castro, Ono y Herrera Abogados de Arequipa. Y también es docente de Derecho Laboral en la Universidad San Martín, en la filial de Arequipa, y colaborador en la redacción de artículos para la revista Soluciones Laborales y portales jurídicos La Ley y Leyes. Miguel, corrígeme si me he olvidado de algo. Bastante largo tu currículum. Miguel, me parece que ya puedes compartir pantalla, ¿sí? Miguel está con el micro apagado, Katia. Sí, voy a ver de ayudar un ratito, por favor. Buenas noches con todos. José, buenas noches. Gracias por la presentación. Sí, todo está conforme y bueno, espero que el día de hoy podamos salir con una información útil para todos ante esta coyuntura. Excelente, Miguel. Entonces, nada, comencemos y te doy la posta para que todos los que participen te puedan escuchar. Perfecto. Permítame compartir. Ya. Buenas noches con todos. Como bien José ha mencionado, el día de hoy yo voy a hacer referencia a las principales normas laborales, medidas laborales que son relevantes a la actividad que desarrolla los asociados de APFAM, como es el Facility Management. Una breve descripción de cómo voy a estructurar la exposición del día de hoy. Básicamente, muy sucintamente, me voy a referir al contenido de lo que es el Facility Management en cuanto a su definición y a las actividades que abarca, no tanto en relación a explicarles a ustedes cuál es la actividad que desarrollan, ¿no? Sino básicamente a cómo es que esto va a repercutir en el aspecto laboral, ¿no? ¿Qué relevancia va a tener, ¿no? En tercer lugar, voy a hacer referencia a cuáles son las modalidades laborales en las cuales el Facility Management se desarrolla en el Perú, evidentemente con relación a la legislación laboral. Y bueno, el tema de fondo y lo más importante, cuáles son las medidas laborales adoptadas por el Estado peruano en el marco de esta crisis sanitaria, y qué es principalmente lo que el tema de discusión el día de hoy, ¿no? Y finalmente he hecho unas pequeñas preguntas recurrentes en función de mi experiencia en la asesoría laboral, que tal vez puedan ser de su interés sin perjuicio de las preguntas que el público pueda realizar oportunamente, ¿no? Bien. Evidentemente el Facility Management, como ustedes ya saben, es una actividad, una gestión empresarial que integra procesos relacionados con inmuebles, entorno de trabajo y demás. Las actividades que ustedes desarrollan, ustedes la conocen, las pueden visualizar en pantalla. Y bueno, yendo ahora a lo que son las modalidades laborales en que se desarrolla el Facility Management, ¿no? De acuerdo a la experiencia, bueno, y a la legislación laboral,
son 4 en las cuales nosotros podemos identificar el desarrollo de esta actividad, ¿no? La intermediación laboral, la tercerización de servicios, los contratos laborales y los contratos de locación de servicios. La intermediación laboral es básicamente un proceso de externalización de servicios de una empresa para que un tercero se haga cargo de un determinado aspecto de su actividad. En ese sentido, las actividades que se pueden desarrollar son de tipo especializadas, temporales o complementarias, ¿no?, a la actividad principal de la empresa. ¿Y cuál es lo relevante de esto? ¿No? Que un tercero que no es un trabajador de la empresa en la cual presta servicios, se desempeña en tales instalaciones, ¿no? La tercerización de servicios también es una forma de externalización de servicios, de un outsourcing, como se denomina, y básicamente la relación es que si bien también hay un destaque de un trabajador, un tercero de las instalaciones, este no está supeditado a la subordinación respecto a la empresa a la cual presta servicios, ¿no? Y es básicamente la diferencia con la intermediación laboral, en la cual sí existe una subordinación de los terceros hacia la empresa principal. Bueno, evidentemente las empresas de Facility Management se desarrollan sus actividades mediante contratos laborales, los cuales pueden ser también a plazo fijo o indeterminado. Y bueno, finalmente son los contratos de locación de servicios, ya que no necesariamente considerando la naturaleza de la actividad del Facility Management, puede mediar una relación laboral, tanto entre la empresa propiamente de Facility y las personas a las que les prestan servicios, o la empresa de Facility Management hacia sus clientes, ¿no? Y lo cual se denomina una locación de servicios, en la cual el rasgo distintivo de esta actividad es que existe una prestación personal, pero no existe una subordinación, ¿no? Es una prestación de servicios autónoma. Bien, entonces, dado este contexto en el cual a las normas laborales, yo he preparado una breve cronología de las normas laborales que se han dictado desde el inicio de esta crisis sanitaria con relación al COVID-19. Bien, ¿cómo empezó todo esto? El 11 de marzo, mediante un decreto supremo, se declaró una emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días calendarios, ¿no? Lo cual, preciso, no es el estado de emergencia, pero ya era el estado de emergencia sanitaria respecto a la salubridad en nuestro país, ¿no? El 15 de marzo, creo que va a quedar en la memoria de todos, fue el día en que se emitió el decreto de urgencia 044-2020, con lo cual se declaró un estado de emergencia y una inmovilización social en nuestro país, con lo cual las actividades que no eran consideradas indispensables quedaban suspendidas, en las cuales, en su gran mayoría de casos, puede incluirse algunas como actividades relacionadas al Facility Management, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero relevante de esta norma, ¿no? En primer lugar, la inmovilización social, el impedimento de continuar con la prestación de servicios por parte de la gran mayoría de empresas en el Perú. Como medida paliativa a esto en el aspecto laboral, se estableció la aplicación del trabajo remoto. El trabajo remoto que implicaba que el trabajador preste servicios desde su domicilio y bajo diversas situaciones que vamos a explicar posteriormente. Es importante, esta norma también hace referencia al tratamiento que se debe dar a los trabajadores pertenecientes a un grupo de riesgos. Existe una resolución ministerial en la cual se ha establecido qué personas son consideradas dentro del grupo de riesgo, ¿no? Evidentemente los mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, coronarias, afecciones respiratorias, en fin. Entonces, los trabajadores que se incluían dentro de este grupo necesariamente tenían que realizar el trabajo remoto, a diferencia de otros trabajadores que por la naturaleza de sus actividades no les permitía realizar este trabajo desde sus domicilios, ¿no? Entonces, lo relevante de esta norma también es que se permite el trabajo remoto cuando corresponda y este es obligatorio para también los trabajadores pertenecientes al grupo de riesgo. La pregunta era, recurrente en ese tiempo era, ¿qué es lo que pasaba si no se podía aplicar trabajo remoto?
y la respuesta era el otorgamiento de una licencia con goce de haber compensable, ¿no? Es decir, la continuidad en la prestación de percepción de remuneraciones, pero la suspensión de la prestación de servicios por parte del trabajador. Bien, el 24 de marzo se emitió otra norma en la cual se establecía, se precisaba a qué trabajadores era aplicable el trabajo remoto y se dio ciertas formalidades que eran las que se tenían que considerar, ¿no? En primer lugar, había que cursar una comunicación al trabajador respecto al inicio de su prestación de trabajo remoto. En esto una precisión. No es que sea un acuerdo, es decir, que el trabajador tenga que aceptar el trabajo remoto, sino que esta es una facultad del empleador determinarla, ¿no? En la comunicación tenía que indicarse cuál iba a ser el horario de trabajo, cuáles eran las funciones que se iban a cumplir, y un aspecto importante, ¿no? Que por ahora no se está manejando, pero es el uso de los equipos, porque en principio los equipos deberían ser proporcionados por el empleador. Dependiendo de la naturaleza de la actividad, estos pueden ser más complejos o menos, ¿no? Pero en el común de los casos, lo que se utiliza es una computadora, básicamente, y tener internet, ¿no? Entonces, se establecía que en caso hubiera lugar a un reembolso por parte del empleador hacia el trabajador por el uso de sus equipos, debía también hacerse constar eso en el documento, ¿no? Lo cierto es que no es obligatorio que haya un reembolso para el trabajador, pero sí está sujeto al acuerdo entre empleador y trabajador, ¿no? También hay normas de seguridad que deben considerarse actualmente si es que se realiza trabajo remoto, básicamente la postura, el tipo de equipos, la iluminación, normas de ergonomía hasta cierto punto, ¿no? Principalmente, ¿no? Bien, seguimos avanzando y el 27 de marzo se dio otra medida, ¿no? Y es que se autorizó un retiro de hasta 2.400 soles para la totalidad de trabajadores respecto al fondo de CTS, ¿no? Es decir, todos los trabajadores podían retirar hasta 2.400 soles de su cuenta de CTS. Otra medida que se dio fue la suspensión y la retención del pago de AFP respecto al mes de abril. ¿Qué implicaba ello? Que los trabajadores, al momento de realizar el pago de la remuneración del mes de abril, no tenían que retener el 13%, dependiendo el porcentaje, de la AFP, lo cual era un monto que iba directamente al trabajador y el empleador se liberaba de toda responsabilidad. Se dio otra norma relativamente importante, que es el subsidio al 35% para los trabajadores que ganen 1.500 soles, ¿no? Esto también generó ciertas consultas respecto a cómo es que se hacía el cálculo y a quiénes correspondía. Básicamente, ¿cómo se calculaba? Este subsidio se aplicaba en función a todos los trabajadores que no perciban más de 1.500 soles al mes. Para esos trabajadores se otorgaba un subsidio del 35% de la remuneración mensual que percibían, ¿no? Y el empleador, el Estado, subsidiaba esta diferencia para que los empleadores puedan cumplir con sus obligaciones, ¿no? Bien, esas fueron las normas que se dieron en marzo, ¿no? Evidentemente, el estado de emergencia inicialmente fue solo por 15 días. Creo que nadie en el más apocalíptico, la más apocalíptica predicción podría haber pensado que en un inicio se iba a alargar tanto y íbamos a tener esta situación, ¿no? Pero con el transcurso del día, de las semanas, nos dimos cuenta de la gravedad de la situación y se fue extendiendo progresivamente. ¿Esto qué generó? ¿Y por qué hago referencia a esto antes de explicar las normas? Porque las normas que se dieron, laborales iniciales, se dieron hasta cierto punto en el entendido de que este estado de emergencia solo iba a durar 15 días o por lo menos o un poco más. Y es por eso que nunca se reguló el aspecto de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Que es probablemente lo que más se ha conversado en las últimas semanas en el aspecto laboral. Lo que se establecía una licencia con goce de haber compensable y de igual manera que empleador y trabajador pudiesen ponerse de acuerdo, de mutuo acuerdo, si se gozaban de las vacaciones vencidas o si se adelantaban las vacaciones, ¿no? Lo cierto es que las semanas han ido transcurriendo, la realidad nos ha
ha ido obligando al Estado a tomar otro tipo de medidas que permitan la preservación del empleo y la continuidad de las empresas en el mercado. Se conversó mucho respecto a la posibilidad de la suspensión perfecta de labores, y es justamente el 14 de abril que se emite una norma en la cual se hace referencia a la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores. Procedimiento que, debo decir, ya estaba regulado anteriormente en nuestra legislación, pero existía mucha reticencia en el Ministerio de Trabajo y en los empleadores para aplicarla, ¿no? Era un procedimiento muy poco usado. Hoy en día es un procedimiento sumamente utilizado porque la realidad así lo manda, ¿no? En ese sentido, el 14 de abril se emitió el decreto de urgencia 038-2020, el cual establecía la suspensión perfecta de labores en 3 supuestos. El primero es la imposibilidad de aplicar trabajo remoto. ¿Por qué? En función a la naturaleza de la actividad del puesto, hay labores que evidentemente no se pueden realizar en forma remota. El caso, claro, es un obrero, un constructor, una persona que trabaja en una mina, en mantenimiento. Evidentemente no va a poder realizar esa actividad desde su domicilio. El segundo supuesto es la imposibilidad de otorgar licencia con goce de haber y compensación de horas. ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, al 14 de abril ya llevábamos un mes de inactividad laboral. En este sentido, el común de empresas empezaron a darse cuenta de que las licencias con goce de haber compensables en un momento iban a ser evidentemente imposibles de compensarse. Imposible de compensar por la cantidad de horas evidentes, y en segundo lugar porque la seguridad de los trabajadores y la salud de los trabajadores estaba en riesgo ante esta compensación. Y la lógica es clara, ¿no? Cuando volvamos a laborar, la cantidad de horas que permanezcamos en las empresas tiene que ser la menor posible. Y si vamos a compensar horas, nos vamos a exponer a un contacto innecesario y a un riesgo de contagio, ¿no? Entonces, es otro supuesto en el cual opera la compensación de horas. Pero el tercer supuesto, y probablemente es el más recurrente en las solicitudes de suspensión perfecta, es la afectación económica. Que en buena cuenta, ¿qué es? Que la empresa ya no se encuentra en condiciones de cancelar las remuneraciones de sus trabajadores, ¿no? Que lo voy a explicar con un poco más de detalle más adelante, en qué consiste esta afectación económica, ¿no? Pero para redondear la idea en cuanto a esta norma, son 3 los supuestos. Preciso, supuestos alternativos, no concurrentes. Es decir, que puedo basar mi pedido de suspensión en una imposibilidad de trabajo remoto, en una imposibilidad de compensar horas o en la existencia de una afectación económica, ¿no? De igual manera, yendo ya a un aspecto más procedimental, la norma estableció cuáles eran los pasos a seguir para solicitar la suspensión perfecta de labores, que en buena cuenta, ¿cuáles son? Identifico los trabajadores que van a ser afectados, establezco si va a ser una suspensión total, parcial, de mis labores, comunico esto a los trabajadores e inmediatamente después, a más tardar un día, debo estar ingresando a la plataforma virtual que ha implementado el Ministerio de Trabajo y comunicar las suspensiones. Hay una declaración jurada que llenar y bueno, situaciones propias de todo trámite burocrático ante una entidad del Estado, ¿no? Y de esta manera, el Estado tiene 30 días desde presentada la solicitud para pronunciarse sobre este pedido. Este pedido puede ser declarado procedente o improcedente, pero en caso no existiese un pronunciamiento en el plazo que he mencionado, la solicitud se considera aceptada. Legalmente esto se denomina silencio administrativo positivo, porque la omisión en dar una respuesta de la autoridad administrativa equivale a una aceptación tácita. Y esta es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? A la fecha son más de 5.000 solicitudes de suspensión perfecta que se han hecho, ¿no? Las autoridades administrativas de trabajo podrán darse abasto para analizar en detalle todas las solicitudes. Creo que la realidad es que no, ¿no? Entonces es muy probable que muchas solicitudes sean aprobadas
por omisión en la respuesta, ¿no? El silencio administrativo positivo que mencionaba, ¿no? Otro aspecto importante de esta norma, el 038-2020, es la continuidad en la prestación de servicios en salud. Los trabajadores que se consideren afectados, no que se consideren, que se estén afectados con una suspensión perfecta, que puede ser máximo de 3 meses, van a continuar percibiendo, gozando del beneficio de la seguridad social. Y de esta manera el Estado es quien va a subsidiar dicha cobertura de salud, ¿no? Este es un beneficio que brinda la norma. De igual manera se estableció un retiro extraordinario de CTS, equivalente a una remuneración bruta mensual por cada mes cumplido de suspensión perfecta. Es decir, si yo entro en suspensión perfecta el 1 de mayo, al 1 de abril ya debería estar retirando una remuneración de mi cuenta de CTS y así sucesivamente. También hay un retiro extraordinario de AFP, determinado en distintos factores, estar incurso en una suspensión perfecta, el percibir una remuneración menor a 2.400 soles y no tener ingresos en febrero o en marzo, ¿no? Recordemos que anteriormente ya hubo una norma que establecía un retiro de hasta 2.000 soles de las AFP, pero esta es otra disposición que dio el Estado respecto a este pedido a esta posibilidad de la suspensión perfecta. De igual manera, evidentemente hay trabajadores que por su antigüedad o por diversas razones no tengan dinero en su cuenta de CTS, que como sabemos es un monto intangible. Entonces, cuando eso ocurre, yo puedo solicitarle al empleador, si es que estoy en suspensión perfecta, que me pague la CTS que se haya generado hasta abril. Y como todos sabemos, la CTS es un beneficio que se cancela en forma semestral, se liquida en forma semestral. Entonces, al 30 de abril, todos los empleadores deberían haber cumplido con el pago de la CTS, ¿no? Y ese es un beneficio que se tendría que otorgar directamente a los trabajadores. Y de igual manera, se podía pedir la gratificación de julio, pero no es una precisión, porque también a veces hay una confusión en eso. Cuando se hace referencia a la gratificación de julio, se indica la periodicidad con la que se paga, ¿no? Pero el cálculo de la gratificación solo se realiza hasta el momento en que se lleva a cabo la suspensión perfecta. Es decir, que si yo he iniciado una suspensión perfecta en mayo y mi trabajador me pide mi gratificación, yo calcularé solo hasta el mes de abril. No es que va a recibir la gratificación completa. Otro aspecto, es probable que algunos de los asociados y invitados que nos escuchen estén acogidos al régimen de la microempresa. Para el régimen de la microempresa, también es procedente el pedido de suspensión perfecta, pero existe un beneficio adicional para los trabajadores que pertenecen a este régimen. Es preciso en esto, microempresa, no pequeña empresa. Entonces, las personas que pertenecen a la microempresa van a gozar de un subsidio de 760 soles por cada mes que dure la cuarentena, que evidentemente lo va a pagar el Estado. ¿Cuál es la lógica de esto? Las personas que están en la microempresa, evidentemente por el régimen laboral, no perciben ni vacaciones ni CTS. Perdón, no perciben ni gratificaciones ni CTS, vacaciones y 15 días. Entonces, como ellos no van a tener un fondo de cual tomar mano ante esta imposibilidad de prestar servicios y percibir ingresos, se ve la necesidad de que existe un paliativo. Y es por eso que se otorga este beneficio. Pero como mencioné, esto es solo aplicable a los trabajadores de la microempresa. Bien. Entonces, estas son las normas. Probablemente esta norma, el decreto de urgencia 038-2020, es la norma a la fecha más significativa en el aspecto laboral en este contexto, por todo lo que abarca, ¿no? La posibilidad de hacer una suspensión perfecta, de retirar CTS, retirar AFP, ¿no? Y probablemente es la norma que más se está aplicando. Eso ocurrió el 14 de abril. El 21 de abril se emitió el Decreto Supremo 011-2020. ¿Qué es lo que indicaba este decreto? Es una especie de reglamento respecto a la 038-2020, que es la norma que les estaba mencionando, ¿no? La naturaleza de un reglamento laboral legalmente no es modificar la norma que reglamenta, que en este caso será el 038-2020, sino dar disposiciones que permitan entender, aclarar
el contenido y la aplicación de la norma que reglamenta, ¿no? Entonces, con tal sentido, esta norma, ¿qué fue lo que estableció? Precisiones sobre la imposibilidad de aplicar trabajo remoto, ¿no? Se explicó en qué casos no se podía aplicar trabajo remoto por la naturaleza de la actividad. Se explicó los casos de compensación de horas y se hacía referencia a que en caso el trabajador tenga que compensar horas, tenga que pasar más de 12, 14 horas en el centro de labores, que la cantidad de horas a laborar implican ya una afectación a la propia armonía del trabajador, porque se va pasando se va a pasar probablemente mucho tiempo compensando horas y no va a gozar de un descanso, y eso es referencia a la razonabilidad. Pero probablemente el aspecto más importante de esta norma está referido a la forma en la que se hacía la determinación de lo que se considera afectación económica. ¿En qué consiste esta afectación económica? En principio, se hizo referencia a dos supuestos en función a una temporalidad. La primera está referida a la posibilidad de solicitar la suspensión perfecta para el mes de abril, es decir, que se haga efectiva en el mes de abril. Entonces, ¿qué es lo que establecía la norma? Que las empresas que quieran solicitar esta suspensión perfecta para el mes de abril debían considerar las remuneraciones que habían pagado en el mes de marzo y a ese monto, esa cantidad, dividirla entre las ventas netas que se hayan podido generar en dicho mes. Y en función a ello se iba a obtener un resultado. Y ese resultado se debía comparar con el mismo cálculo, pero respecto al mes anterior, al mismo mes, pero del año anterior, y aplicar el mismo cálculo. Eso implica una comparación. Esa comparación va a determinar una cantidad de 5, 6, 7 puntos, en fin. Es sumamente técnico ese aspecto y no quiero entrar en detalle, pero básicamente eso es lo que establecí. Entonces, en función a ratios, a diferencias que se puedan determinar este cálculo, se podía determinar si existía o no afectación económica. Para ponerlo en un lenguaje más sencillo. Agarro el monto de mis remuneraciones pagadas en marzo, lo divido entre mis ventas netas del mes de abril y me va a dar un resultado que digamos es 5. Ese mismo ejercicio lo aplico para el mismo mes, pero del año anterior. Y me va a dar un monto que digamos es 12. Si de 5 a 12 hay una diferencia de 7, la norma te establece de que existe afectación económica. Si el monto será 10 y en el otro caso 12, no se considerará que existirá una afectación económica. Como les mencioné, es un aspecto técnico, principalmente hasta cierto punto contable, pero ese es básicamente el derrotero que dio esta norma, ¿no? La forma en la que se tenía que hacer el cálculo para determinar si existía afectación económica. Eso respecto a las suspensiones que se quieran solicitar para el mes de abril. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Y la segunda parte es las solicitudes de suspensión que se quieran solicitar a partir del mes de mayo en adelante. Entonces, básicamente se hace el mismo ejercicio, remuneraciones, ventas netas, y se indica, pero respecto al mes de abril, ya no respecto al mes de marzo, y se hace la misma comparación. Pero la norma da ciertas precisiones que ya no nos avisoran, ¿no? cuál sería el resultado. Lamentablemente hay empresas como el del sector hotelero, restaurantes, en fin, que el mes de marzo probablemente han percibido algo de ingresos y el mes de abril evidentemente cero. Entonces la norma te indica que si el monto es cero, porque si yo divido cualquier monto entre cero, el resultado va a ser cero. Entonces si el monto iba a ser cero, evidentemente sí se consideraba que existía una afectación económica, ¿no? Y de esa manera es como esta norma da ciertas directivas, por decirlo así, para que se considere si existe imposibilidad económica, imposibilidad de aplicar trabajo remoto, compensación de horas y afectación económica. Bien, pero esto respecto a las situaciones, a las circunstancias en las que uno se debe encontrar para estar habilitado en solicitar la suspensión perfecta. Pero también existen unas medidas que se deben tomar antes de llegar a esta decisión que evidentemente es drástica.
Y en eso un paréntesis, ¿no? Todas las normas que dé el Estado se dan en el entendido de lo que se busca son dos cosas: la preservación del empleo y la continuidad en la percepción de remuneración. En ese sentido, la suspensión perfecta probablemente, si alguien recuerda las declaraciones de la ministra de Trabajo, eran reticentes realmente de rechazo ante este aspecto de suspensión perfecta. Con el tiempo, evidentemente, ya se ha normado, ¿no? Y en buena cuenta, ¿qué es lo que quiero decir? Que de acuerdo a las normas, la suspensión perfecta debería ser la última medida que deberían tomar las empresas antes de llegar a esta decisión, ¿no? Y para eso se deben adoptar medidas previas. ¿Cuáles son esas medidas? En primer lugar, podría yo otorgar vacaciones. Y en eso, cuando recién se inició la cuarentena, hubo una discusión. ¿Qué pasa si el trabajador ya tiene vacaciones vencidas? De acuerdo a ley, yo tengo la decisión de determinar cuándo puede salir, porque en última instancia decide el empleador. Pero la norma indicó de que así hayan vacaciones vencidas, es decir, por ya expeditas para ser gozadas, se debía contar con la aprobación del trabajador. Entonces, mediante acuerdo, se debía acordar si se gozaba vacaciones, asumamos que el trabajador ya gozó las vacaciones, se debía dar un adelanto de vacaciones. Asumamos que al trabajador ya se le adelantó vacación. La tercera opción que se podía implementar es reducir la jornada de trabajo la remuneración, o ambas, ¿no? Asumamos que el trabajador acepta la reducción de remuneraciones, pero que pese a esa situación, lamentablemente la empresa ya no podía pagar su remuneración. En ese entendido, aplicaba la suspensión perfecta. Una precisión respecto a la reducción de remuneraciones, ¿no? Porque también es algo que siempre se consulta. Existe una ley muy antigua, que es la 9413, que establece la posibilidad de reducir la remuneración previo acuerdo con el trabajador, y que existe hace mucho tiempo y no con motivo de estas circunstancias, ¿no? Entonces, la reducción de remuneración es válida siempre y cuando haya un acuerdo del trabajador. Bueno, todas las medidas que he mencionado evidentemente buscan llegar a esta situación tan difícil que es suspender el contrato de trabajo. Pero esto evidentemente en unas circunstancias hasta cierto punto ideales, ¿no? Es decir, que el trabajador tenga vacaciones vencidas, que el trabajador se le pueda dar a vacaciones adelantadas, que la empresa esté en la capacidad de pagar remuneraciones, aunque sea reducida. Pero estas opciones chocan con una realidad, y la realidad y la que manda es la afectación económica. Y en eso hay un aspecto que, conversando con amigos que son inspectores, en fin, aún no queda claro cómo es que se va a analizar eso. ¿Por qué? Porque la norma te dice que el empleador, previo a tomar la suspensión perfecta, debería haber agotado todas estas opciones, dar vacaciones vencidas, adelantadas. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa si el empleador no puede pagar remuneraciones? Si no tiene dinero, no va a poder pagar remuneraciones, no va a poder dar vacaciones, no va a poder vacaciones adelantadas, en fin. No importa el nombre que lo des, lo que importa es que tienes que desembolsar dinero. Y si la empresa no está en esas condiciones, evidentemente va a haber un problema para el trabajador, para la empresa, ¿no? En fin, vamos a ver cómo se resuelve esta situación, pero lo cierto es que si yo puedo estar en imposibilidad de aplicar trabajo remoto, no dar licencia con goce de haber o afectación económica, si mi causal es afectación económica, la adopción de medidas previas probablemente no sea tan relevante, como sí lo puede ser el trabajo, la imposibilidad de hacer trabajo remoto o imposibilidad de dar licencias con goce de haber, ¿no? En fin, son cositas que vamos a ir viendo cómo se van a resolver, pero del contenido de las normas todo hace indicar que lo que va a primar es la afectación económica, ¿no? Y en realidad es lo más lógico y creo que lo más sano en estas circunstancias, ¿no? Bien, se estableció también el plazo para solicitar suspensión perfecta y duración de la misma en esta norma. Se hizo precisiones al procedimiento porque, para que tengamos una idea, yo presento mi solicitud al ministerio. El ministerio va a hacer un análisis formal respecto a que, digamos, se ha presentado la declaración, se ha cumplido con llenar el formulario correctamente.
Después de eso, lo que el ministerio va a hacer es enviar el expediente a SUNAFIL, y SUNAFIL se va a encargar de pedir documentación, analizar, y va a dar una opinión respecto a si es procedente o no. Ahora, probablemente haya gente que nos esté escuchando y tenga unidades productivas en otras ciudades, ¿no? SUNAFIL no funciona en todos los departamentos, ¿no? Hay otras ciudades donde aún no existen intendencias, y esta labor tendrá que recaer en los inspectores de trabajo de cada gerencia de trabajo. Pero el procedimiento va a seguir siendo el mismo independientemente de los estamentos que conozcan las solicitudes, ¿no? Esa fue la norma que se dio el 21 de abril. Y bueno, digamos que hasta ahí, con dudas, con cuestionamientos, pero todo está claro, ¿no? El tema de la suspensión, cómo opera, quién lo resuelve, los plazos, en fin. Muchas empresas, unos clientes míos incluso, hicieron su suspensión de cara a aplicarla a partir del mes de mayo, ¿no? Y el 30 de abril muchos estaban solicitando ya sus suspensiones para que se hagan efectivas, ¿no? Bueno, evidentemente estamos en un estado de emergencia, probablemente hay cosas que se van afinando con el análisis, aunque creemos que el Estado podría tener un poco más de eh, orden al momento de establecer las normas. ¿Por qué lo digo? Porque el 30 de abril, imagínense, el 30 de abril se emitió un segundo decreto supremo, el 012-2020, que hace otras precisiones respecto a las normas que hemos comentado anteriormente. ¿Y cuáles son esas precisiones? Muchos clientes consultan y dicen, yo puedo acogerme a la suspensión perfecta si es que estoy recibiendo incentivos del Estado, como por ejemplo el subsidio. Y en principio la respuesta es sí, pero evidentemente tendrá que explicarse cuál ha sido el origen, el destino de esos subsidios, y cómo es que no te ha permitido continuar con tus labores, y que de cualquier manera tienes que aplicar la suspensión perfecta. Entonces, ante esta situación, el 30 de abril, la norma que comento hizo una precisión, y se indicó que los trabajadores que en el mes de abril hayan sido beneficiados con el subsidio del 35% y soliciten su suspensión perfecta, para ese mes no podían estar incluidos. O sea que si yo hacía mi suspensión, digamos, en abril, no podía incluir a estos trabajadores que habían recibido el subsidio. Si nosotros retrocedemos en las normas a las que hemos hecho referencia, el subsidio se dio el 27 de marzo, para el mes de abril. Y la norma a la que estamos haciendo referencia se emitió el 21 de abril. Y las solicitudes de suspensión perfecta evidente, perdón, el 30 de abril. Y antes de eso no ha habido solicitudes de suspensión perfecta durante ese mes, en la cual probablemente han ido a trabajadores que sí han gozado del subsidio. Más allá de que esté bien o mal la solicitud, esto ha generado que se hagan subsanaciones, rectificaciones, en fin, ¿no? En unas circunstancias en las cuales ante tanta incertidumbre se busca tener claridad, lamentablemente a veces no se tiene la misma respuesta de nuestro aparato legal, ¿no? Y bueno, esa era una precisión, ¿no? Y la segunda precisión es que para los trabajadores que estén incluidos en la suspensión perfecta para el mes de mayo, el cálculo se hace en función de abril, conforme a lo que conversamos expliqué anteriormente. Pero a las remuneraciones de ese mes tenía que deducirse, restarse, el monto del subsidio que se haya percibido por parte del Estado, ¿no? Y este es otro problema, porque hay empresas que lo pueden haber solicitado el 27 de abril y el 30 de abril se dan cuenta de que ahora tenían que hacer o el cálculo tenía una precisión y eso podía implicar un cambio, ¿no? Que puede ser sustancial en algunos casos, ¿no? En fin, hasta el 30 de abril esas son las normas. Evidentemente el mes de abril en el aspecto laboral sí, se ha marcado por este tema de suspensión perfecta, ¿no? Y probablemente se siga comentando mucho tiempo, varios meses más esta situación, porque ante los reclamos van a haber solicitudes que van a ser rechazadas, habrán solicitudes que sean aceptadas, pero va a haber una repercusión laboral, evidentemente, tanto por parte de empresas como de
trabajadores, ¿no? Entonces, básicamente estas fueron las normas a la fecha más, no a la fecha, pero en relación al aspecto laboral en cuanto a la inactividad laboral, las más relevantes, ¿no? Ahora, antes de pasar a las preguntas que yo he formulado, no las del público, hay otros aspectos que debemos considerar también, ¿no? Evidentemente, por penoso y por difícil que tenemos esta situación, tenemos que volver a trabajar, ¿no? Es una realidad y una necesidad, ¿no? Y creo que todos se empieza a ver que ya próximamente vamos a reinsertarnos en el mercado. Bien, existen normas que se han dado posteriormente, ¿no? Creo que después de esto, de las normas que he mencionado, la norma más resaltante ha sido la que ha dictado el Congreso, una ley que autoriza el 25% de retiro del monto de AFP, con un tope de 3 unidades impositivas tributarias, ¿no? Entonces, de cara a eso, existen situaciones que te hacen pensar, y si ya se retiró anteriormente, ¿cómo se va a manejar? ¿No? Se tendría que deducir, pero lo cierto es que aún no hay un panorama claro en ese aspecto, ¿no? Eh, Adicionalmente, y ya yendo de cara a lo que va a implicar el reinicio de labores, ¿no? Hoy en día creo que el tema de la suspensión perfecta ha pasado ya un poquito a segundo plano y ahora lo que se habla son los protocolos que hay que seguir para reinsertarnos en el mercado, ¿no? Para reiniciar las actividades, ¿no? El 3 de mayo, el domingo, se ha emitido el Decreto Supremo 080-2020. ¿Y qué es lo que establece? El reinicio de actividades, ¿no? Y en el aspecto, aparte de las actividades en las cuales se van a entrar en la primera fase, se hace referencia a las medidas de seguridad que tienen que tomar las empresas. ¿Y cuáles son? Básicamente, en principio, en función al sector al que pertenece a cada empresa, el ministerio del mismo tiene que emitir un protocolo en función a la resolución que ha dictado el Estado en cuanto a las normas de seguridad. Aprueba este protocolo y las empresas deben adecuarse a dicho protocolo y emitir su propia plan de vigilancia y respuesta y prevención en cuanto a lo que es el contagio y del COVID-19 en el trabajo. Esto debe ser inscrito, presentado al Ministerio de Salud y con ello, en principio, se tendría ya expedito la reapertura de actividades, ¿no? Las normas en seguridad en salud que se tienen que cumplir, evidentemente, corresponden a un aspecto básicamente médico, probablemente, salud, pero básicamente se busca el lavado de manos, desinfección, se hace referencia a pruebas que tienen que cumplir las empresas, para pruebas rápidas y moleculares, también se hacen las precisiones, para que se pueda hacer el reinicio de actividades, ¿no? Y lo cual también te estampa contra una realidad, ¿no? El costo, ¿no? Además del tema burocrático, ¿no? Porque en la actualidad uno no puede, como un privado, comprar una prueba rápida o molecular con facilidad. Lo que tiene que hacer es hacerlo por intermedio del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que tener la factura, el lote y las especificaciones técnicas de todo medicamento, ¿no? Entonces, y en función a eso se tiene que hacer una comunicación y bueno, hay declaraciones juradas que se están haciendo firmar ya a los trabajadores respecto a si tienen síntomas, si han tenido contacto y en fin, ¿no? Evidentemente, el camino todavía es largo de cara a cómo nos vamos a adecuar una vez que nos reinsertemos en el mercado. Habrá muchas cosas muchas normas que probablemente vayan saliendo en el transcurso de los días, de los meses, y todo también va a depender de cómo nosotros nos adecuemos a estas circunstancias, ¿no? Lo cierto es, y bueno, para ya ir terminando esta parte de la exposición, es que si antes la seguridad y salud en el trabajo era un aspecto que no era tan abarcado por las empresas, pese a que ya existía una presión, un rol fiscalizador del Estado, hoy en día va a ser probablemente un costo laboral fijo en toda empresa, porque va a ser necesario contar con una persona con conocimientos en seguridad,
los sistemas de seguridad, de higiene van a tener que ser mucho más estrictos y eso evidentemente va a implicar un costo laboral, pero también es una oportunidad de mejora porque probablemente ello es un aspecto que se ha descuidado bastante por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hoy en día la realidad nos lleva a no verlo como un lujo o como un plus de una empresa, sino como una necesidad, como una inversión para evitar probables daños a la empresa, ¿no? En todo sentido. Bien, eso es básicamente, digamos, el aspecto teórico. He tratado de resumir de la forma más sucinta la secuela de normas que se han dado en relación a esto. Evidentemente es mucho más amplio, pero el tiempo no nos permite ahondar en ello. Y bueno, yo quería compartir con ustedes algunas preguntas recurrentes en función a mi experiencia laboral, ¿no? En estos eh, casi 2 meses de estado de emergencia, ¿no? Por ejemplo, una pregunta recurrente, bueno, ya no sé si sea tan recurrente ahora, pero lo fue en su momento, y todavía en algunos casos lo es. ¿Cuáles son los supuestos para solicitar suspensión perfecta de labores, no? Como mencioné, son 3. Imposibilidad de aplicar trabajo remoto. 2. eh, imposibilidad de otorgar licencias con goce de haber compensables. Y 3. El nivel de afectación económica en función a los factores que ya he mencionado. En segundo lugar, ¿cuál es el plazo para que pueda solicitar la suspensión perfecta de labores? La norma, el Decreto Supremo 038-2020 fue emitido el 14 de abril del 2020. En su contenido establece que la norma está vigente hasta 30 días posteriores a la vigencia a la declaración de emergencia sanitaria. Recuerdan que inicialmente empecé con esa norma. Esta emergencia sanitaria estableció 90 días, que serían hasta el 9 de junio. Entonces, ¿hasta cuándo yo podría solicitar la suspensión perfecta? Si son 30 días después de vencido el estado de emergencia sanitaria, sería hasta el 9 de julio. La pregunta es, ¿se ampliaría el estado de emergencia sanitaria? No el estado de emergencia, que creo que muchos ya no quisiéramos eso, sino el estado de emergencia sanitaria. Sí, probablemente se tenga que ampliar, ¿no? Sin querer ser aventurero en hablar un tema amigo que yo desconozco, pero creo que la realidad nos hace ver que este tema de emergencia sanitaria va a continuar, ¿no? Entonces es probable que la suspensión perfecta se pueda dar, ¿no? ¿Y cuál es otra pregunta recurrente? ¿Cuál es el plazo máximo de duración de la suspensión perfecta de labores? Y en eso, la respuesta a esta pregunta tiene 2 partes. En principio, la suspensión perfecta de labores es de 3 meses como máximo. Ahora, la segunda parte de la respuesta es ¿hasta qué periodo se puede extender esta suspensión perfecta? ¿Por qué? Poner un ejemplo. Yo solicité la suspensión perfecta el 15 de abril, el 14 de abril, el primer día que estuvo vigente. El 14 de mayo hay un mes, el 14 de junio hay 2 meses y el 14 de julio habrán 3 meses. Y será el plazo máximo. Pero la norma, y por qué hago referencia a esto, establece que la suspensión perfecta de labores no se puede extender más allá de 30 días después de la vigencia de la emergencia sanitaria. Entonces, si por ejemplo yo hago mi solicitud de suspensión perfecta para el mes de junio, solo podrá abarcar en principio 2 meses, no podrá ser 3 meses, que es el plazo máximo que permite. Entonces, esas son cositas que hay que tener en consideración, pero evidentemente la suspensión perfecta no está en función al plazo máximo que se pueda utilizar, ¿no? Aunque muchas empresas probablemente lo hagan, sino está en función a cuánto es realmente lo razonable que yo necesito suspender en función a la afectación económica, a las circunstancias en las cuales se encuentre cada empresa, ¿no? Y es que la norma también te permite suspender, dejar sin efecto esta suspensión en caso las circunstancias cambien. Dios mediante, las cosas van a tener que empezar a mejorar, van a cambiar. Entonces, habrán empresas que progresivamente vayan reactivando su actividad y muchos trabajadores que no necesitaba
por el momento los va a necesitar, los va a volver a necesitar. Entonces se va a tener que dejar sin efecto esa suspensión, ¿no? Entonces, siempre es bueno interpretar las normas respecto a la finalidad que persiguen, ¿no? No propiamente, no quedarnos solo con el contenido literal. Otra pregunta es, ¿los trabajadores pertenecientes al grupo de riesgo pueden ser incluidos en la suspensión perfecta de labores? ¿Qué es lo que sucede, no? Los trabajadores pertenecientes al grupo de riesgos tienen que tener una licencia con goce de haber compensable o trabajo remoto. Para ellos, hasta el 21 de abril, no había la opción de que te doy vacaciones, así aceptes, no, o sea, siempre era o licencia con goce de haber compensable o trabajo remoto. A partir del 21 de abril, con una de las normas que comenté, la 011-2020, se estableció de que era posible aplicar otras medidas. ¿Cuáles eran otras medidas? Darles vacaciones adelantadas, vencidas, en fin. ¿Por qué? Porque evidentemente el tiempo que está durando la cuarentena afecta económicamente a las empresas y otorgar licencias con goce de haber, evidentemente, puede representar un problema, ¿no? Pero, a pesar que el texto de la norma te da a entender que los trabajadores que están en grupo de riesgo deberían aplicarse otras medidas y no la suspensión perfecta, lo cierto es que la norma no lo prohíbe expresamente. No dice los trabajadores en el grupo no pueden ser incluidos en el tema de suspensión perfecta. Y tiene un aspecto lógico. Si la empresa tiene una afectación económica y no puede pagar remuneraciones, es irrelevante si el trabajador es de grupo de riesgo o no, porque de cualquier manera no puede pagar remuneraciones. En ese sentido, evidentemente, el trabajador va a tener que estar incluido, ¿no? Pero, evidentemente, bueno, en lo personal, por lo menos a los clientes que hemos asesorado, se busca que en lo posible no se les incluya, ¿no? Porque si uno quiere evitar de todas, ahorita todas las empresas lo único que quieren es que su solicitud se acepte, no quieren observaciones, no quieren nada. Entonces, si quieres evitar eso, es mejor no dar motivos, ¿no? Entonces es mejor no incluirlos, ¿no? Algunas empresas podrán, otras no podrán y no les quedará otra opción que también incluirlos, ¿no? Va a depender también mucho de las causales, ¿no? Para la suspensión perfecta. Bien, otra pregunta es si yo puedo solicitar la suspensión de perfecta de labores en caso haya recibido el subsidio otorgado por el Estado o algún incentivo. Y en ello una precisión. Nuevamente esta pregunta parece sencilla, pero no lo es. Recuerdan que les mencioné de que los trabajadores que han percibido el subsidio, que han sido beneficiarios del subsidio en el mes de abril, no pueden no pueden ser incluidos en la suspensión. Eso lo dice la norma. Entonces, sobre eso no hay mayor relación. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es si las empresas pueden solicitar suspensión perfecta. En ese sentido, si yo en el mes de abril percibí mi subsidio y se beneficiaron un grupo de trabajadores, de cualquier manera, si es que corresponde, yo puedo solicitar la suspensión perfecta de labores. Y la puedo solicitar, ¿por qué? Porque no estoy incluyendo a esos trabajadores y estoy incluyendo a otros que son los afectados. Entonces, sí se puede, pero evidentemente lo que no puedes es incluir a trabajadores en el mes de abril que hayan percibido el subsidio. Ahora, si la pido en mayo, ¿será relevante que haya pedido la suspensión, que haya percibido el subsidio en abril? No. O sí, dependiendo. Porque si mi causal es afectación económica, tendré que explicar cuál ha sido el destino de ese subsidio y cómo es que de cualquier manera no me ha permitido continuar con la prestación de servicios. O tal vez sí, no lo sabemos. Si la causal es aplicar trabajo remoto, la situación es distinta, porque la empresa el ministerio no se va a fijar en el tema económico, se va a fijar en por qué un trabajador no puede realizar trabajo remoto. Y en eso se generan ciertas discusiones. Por ejemplo, si yo tengo 3 secretarias, ¿por qué una hace trabajo remoto y las otras 2 no? Habrá que explicar el por qué, ¿no? Probablemente lo más sano siempre sea hacer referencia al factor económico, pero si no estás dentro de los ratios, tendrás que justificarlo de otra manera. Presentarás contratos, manual, horarios, en fin, ¿no? Pero lo cierto es que el percibir un subsidio no es óbice para solicitar la suspensión perfecta, pero evidentemente sí tiene una relación que debe ser justificada. Y también porque partimos de que estamos en un principio de buena fe, ¿no? O sea, nadie está buscando engañar a nadie ni aprovecharse de nadie, sino ser realistas y buscar la solución que más beneficia a todos. Bien, ¿cuáles son las opciones que debo agotar antes de aplicar la suspensión perfecta de labores? Como mencioné anteriormente,
primero tendré que dar vacaciones vencidas, intentar dar adelantos, reducir la remuneración, así, ¿no? Pero todas estas opciones tienen una pared, y esa pared es la afectación económica, porque si la empresa ya no tiene dinero, tendrá que hacerlo no podrá pagar, ¿no? Las vacaciones o lo que corresponda. Finalmente, ¿qué pasa si se declara improcedente mi solicitud de suspensión perfecta de labores? Si se declara procedente la solicitud de suspensión perfecta de labores, el resultado, la consecuencia legal, es que los trabajadores en principio tienen que volver inmediatamente a prestar servicios, el empleador debe pagar las remuneraciones dejadas de percibir y adicionalmente será acreedor de una multa por parte de SUNAFIL, que estará en función a la cantidad de trabajadores afectados, a la envergadura de la empresa y en fin, ¿no? Pero una precisión en eso, ¿no? Esto evidentemente no lo dice la ley, pero los abogados lo tenemos que decir. Si se declara improcedente la solicitud, no implica de que la solicitud esté necesariamente sea ineficaz, porque yo tengo la oportunidad de apelar y en función del análisis que se pueda hacer del por qué se ha resuelto o por qué no, yo tendré la posibilidad de revertir ese resultado. Y la apelación que se presente va a suspender el efecto de la solicitud, de la resolución, con lo cual no es que todo lo que he mencionado se va a dar inmediatamente, ¿no? Y en esto yo estoy seguro que van a haber más de un problema, ¿no? O sea, les comparto una experiencia de un cliente, ¿no? El cliente ingresó su solicitud el 14 de abril, con esta situación que hubo de las modificaciones, las precisiones. Posteriormente, el 28 de abril, ingresó una precisión. ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuando presentó el 15 de abril, había un problema en el sistema. Tomó pantallazos y se vio que había registrado su solicitud. El 28 de abril el sistema lo consideró como que recién se estaba ingresando la solicitud. Y cuando ha resuelto el Ministerio de Trabajo la solicitud, se ha declarado improcedente de plano. ¿Por qué? Porque yo solo puedo solicitar la suspensión para adelante, no tiene un efecto retroactivo. En ese sentido, cuando el 28 de abril ingresaron la solicitud, pusieron como fecha de inicio de la suspensión el 14. Entonces el ministerio dijo, no puedes pedirlo de forma retroactiva, no puedes pedir que sea el 28, presentar la solicitud el 28 y el 14. ¿No? Entonces, ante eso, ¿qué queda? O sea, no es tampoco, digamos, el fin del mundo, ¿no? Porque para eso habrá alguien que dé una respuesta a eso. Y lo que corresponde es hacer un recurso impugnatorio. Se adjuntan los pantallazos, se adjuntan las grabaciones porque se tiene todo y no hay razón para que se rechace la solicitud, ¿no? Entonces, no es tampoco, dependiendo de cada circunstancia, siempre va a haber una solución legal para el problema, ¿no? O como también se dirá, ¿no? Está bien, por gusto se va a apelar o más vas a perder tiempo. Entonces, cada caso en concreto va a tener una respuesta específica, ¿no? Bueno, eso ha sido básicamente mi exposición. Como les dije, el tema es bastante amplio y he tratado de ser lo más sucinto y claro posible. Y bueno, eh, quedo a disposición de José o de cualquiera de las personas que quiera hacer alguna consulta. Gabriel, José tiene algunas preguntas que nos han ido llegando por interno y te las va a transmitir en unos momentitos. Ok. ¿Cómo estás, Miguel? A ver, y nada, primero agradecerte por la exposición, bastante buena y bastante, creo, detallada. Hay algunas preguntas puntuales que te las hago para ver cómo las contestas. A ver, Claudia Requejo, ¿se aplica el silencio administrativo a los 30 días de presentar la solicitud de suspensión o a los 37 días? Puesto que los primeros 30 días es para la verificación, inspección y remitir la información a la autoridad de trabajo, y 7 días para emitir la resolución de aprobación o denegatoria. Bien,
El plazo total es de 30 días. Dentro de esos 30 días se incluyen los 7 días que abarcan la actuación de la autoridad inspectiva para la verificación de los documentos solicitados, ¿no? Pero tú cuentas tus 30 días desde que registras tu solicitud en la plataforma virtual que ha autorizado el ministerio. Ok. A ver, hay otro también, Iván Torrealba. El cliente final es solidario por ley. Me refiero cuando el proveedor no puede pagar los salarios. Ah, es una buena pregunta en relación a la intermediación o a la tercerización, ¿no? No lo he precisado, pero vamos a abarcar ambos. En cuanto a la intermediación, el empleador es solidario, responsable respecto a las remuneraciones que se hayan dejado de percibir durante el tiempo en que el trabajador estuvo destacado a las instalaciones. Pero esto es relevante cuando media una prestación de servicios. Ahora, estamos en un estado de emergencia, ¿no? Al principio se tuvo que dar trabajo remoto o licencia compensable. Todo va a depender de cómo el empleador directo haya pactado esta situación con sus trabajadores. Porque si no lo ha hecho, en principio, en teoría, partamos de que es una licencia con goce de haber compensable y subsiste la obligación de pagar remuneración. Y bajo esa circunstancia, el empleador, el usuario, es solidariamente responsable y evidentemente va a tener que hacer frente, ¿no? Desde el momento en que se declare una suspensión perfecta, el tercero ya no es responsable respecto a las obligaciones pendientes de su cliente, ¿no? Del empleador. Pero ahí vamos a otro tema, ¿no? ¿Qué pasa si se declara improcedente la solicitud y se obliga el pago de remuneraciones? Legalmente, nuevamente, abarcaría la solidaridad porque la ley así lo establece, ¿no? Entonces, en principio la respuesta es sí, es solidario respecto al pago de remuneraciones, asumiendo que existe una prestación de servicios. Pero la respuesta será no en la medida de las eh, acciones que haya desplegado el empleador del trabajador, ¿no? Ya sea si dio vacaciones, se aplicó suspensión perfecta, en fin, ¿no? Pero pero en principio sí, ¿no? Sí, sí va a ser solidario. Ahora, si estamos hablando de tercerización, la norma es un poco más, también existe solidaridad, también es se hace referencia a lo que menciono, pero la diferencia es que en la intermediación existe una fianza solidaria, que es una fianza que se exige, ¿no? Que hasta cierto punto debería cubrir las remuneraciones, ¿no? A diferencia de la tercerización, con el cual, digamos, el trabajador de la contratista está un poco más desprotegido, ¿no? Pero en ambos casos existe una solidaridad. Si existe una obligación laboral pendiente, va a haber la obligación de responder por parte de la empresa y en forma solidaria la empresa. Pero si se aplica suspensión, si se otorgó una licencia Ya, sin goce de perfecto. A haber. ver, Miguel, creo que se fue el audio. Me Ahí. se escucha entrecortado. Sí, por favor, ¿puedes volver a repetir? ya, no sé si me quedé algo se ha llegado a escuchar de la respuesta o repito Ahora sí te todo, escucho. no estoy seguro. A ver, mencionaba que tanto en los casos de intermediación o Te tercerización, escuchaba un poco entrecortado, te escuché por partes. allá, ¿ahora me escuchan bien? ¿Aló? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Respecto a la pregunta que me hicieron en cuanto a si el tercero era solidariamente responsable, eh, en principio sí, y ya sea que se trate de una intermediación o tercerización, va a existir una responsabilidad solidaria por parte del empleador. Pero esta responsabilidad solidaria está respecto al pago de remuneraciones y beneficios laborales que se hayan generado durante la relación laboral y evidentemente durante una prestación de servicios. En ese sentido, va a ser muy relevante cómo es que el empleador del trabajador ha desplegado las acciones respectivas, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? Si el empleador
no dijo nada, no hizo mayor relevancia, tiene que pagar, esto equivale a una licencia con goce de haber, y el trabajador y el empleador tiene que pagar. Si aplicó trabajo remoto, de igual manera. Y en ese sentido, es responsable solidario la tercera, la empresa beneficiaria o usuaria o principal, ¿no? Dependiendo de la intermediación de tercerización. Ahora, si estamos hablando de una suspensión perfecta, ya no existe responsabilidad solidaria porque ya no existe una prestación de servicios. En ese sentido, no va a haber una responsabilidad. Pero, yendo más allá, ¿qué pasa si se declara improcedente la suspensión? Es obligatorio el pago de remuneraciones. Y como es solidario, tendría que haber una responsabilidad, ¿no? Pero hay diversos factores a considerar, ¿no? Porque la solidaridad va a estar mucho en función al desplazamiento del trabajador, ¿no? O al beneficio de la prestación de servicios de este, ¿no? Es un aspecto a analizar, pero en principio la responsabilidad solidaria persiste en la medida de que existe una prestación, un desplazamiento en beneficio de la empresa principal, usuario. Pepe, creo que tenemos más preguntas. A ver, yo te voy leyendo una que tengo por acá. Ya, ahora sí. Ya, perdón. Lo que pasa es que me botó por alguna razón de la reunión y mientras que se conectaba todo este tema de nuevo, ya está. A ver, Claudia Requejo tenía otra consulta, Daniel. Si un trabajador sujeto a modalidad de suspensión de labores remunerada, sujeta a compensación, se le vence su contrato, no ha llegado a compensar las horas, al momento de la liquidación se descontarían estas horas no compensadas. Esa es una buena pregunta también. No opera el descuento. Si no, no existe posibilidad de suspender, de compensar las horas, no hay motivo para descontar la remuneración y tampoco la norma lo establece de tal manera, ¿no? Evidentemente, partiendo de un principio, la remuneración tiene una naturaleza intangible y no puede ser objeto de reducción salvo que el trabajador lo autorice. Entonces, no opera el descuento de la remuneración del trabajador, salvo que éste expresamente lo autorice. Ok, clarísimo. Tadashi Nakamoto, miembro de PEFAM. El Ministerio de Trabajo ha creado una mesa de parte virtual que no acepta cualquier cambio o adecuación de la suspensión perfecta, lo cual no tiene sentido. No hay forma de enviar cualquier rectificación de la misma porque te responden que no aplica la mesa de partes y no hay otra forma de ingresar documentación. Ya. Sí, evidentemente son algunos problemas que ya se están generando, pero aplicando un aspecto lógico y elemental respecto a cómo se hacen las cosas en el derecho, si formalmente no se puede ingresar en la plataforma y hacer alguna modificación o subsanación, lo que se puede hacer es enviar a la dirección electrónica, al correo, la documentación que corresponda. Tal vez no sea valorada oportunamente, pero sí va a ser un medio probatorio que va a permitir sustentar algún tipo de un recurso impugnatorio, ¿no? Para explicar, fundamentar el por qué no se ha debido rechazar el pedido o explicar por qué no se ha atendido el pedido que puede hacer, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Ok, a ver. César Canchanya. ¿Qué pasa después de los 3 meses que dura la suspensión perfecta de labores? ¿El trabajador se queda en el aire si su empleador ya no puede pagarle ya que está afectado económicamente? Ya. En principio, si se hace este pedido de suspensión perfecta, lo propio es que el trabajador posteriormente se reinserte en el mercado, ¿no? Pero si es que esto no fuese así, lo que correspondería legalmente son dos opciones, ¿no? La primera es un procedimiento del que, sin querer ser pesimista,
probablemente se va a empezar a tratar posteriormente, y son los ceses colectivos. Los ceses colectivos es un procedimiento que se sigue ante el Ministerio de Trabajo, en el cual yo solicito no la suspensión, sino el término de la relación laboral con los trabajadores, haciendo referencia a aspectos económicos, tecnológicos, estructurales. Y en ese sentido, se deja sin efecto la relación laboral automáticamente, sin lugar a indemnización o remuneración. Este procedimiento requiere la aprobación del Ministerio de Trabajo, no es algo como la suspensión que simplemente se aplica. Entonces, esa sería la opción probablemente que, Dios no quiera, pero probablemente se empiece a conocer más adelante si es que la situación económica no mejora, ¿no? Porque las empresas ya no van a poder continuar con los trabajadores. Esa podría ser una opción que, Correcto. como les digo, Dios no quiera, pero probablemente se empiece a discutir en los próximos meses, ¿no? Y bueno, la otra Ah, opción es que se llegue a un acuerdo con el trabajador y que de alguna manera, a cambio de una indemnización o algo, se dé por terminada la relación laboral, ¿no? Y bueno, evidentemente tampoco se trata de ser tan pesimista, sino todo lo contrario, optimista, y así como no ha habido normas que se han venido dando en este tiempo, también probablemente para el movimiento, para la coyuntura del Estado, de otro tipo de normas que permitan la reinsertación, la reactivación económica, en fin, ¿no? Evidentemente no se puede dejar desprotegido al trabajador, así que también es probable que haya normas que lo protejan en caso el empleador no pueda seguir pagando las remuneraciones, ¿no? ok. Erika Baldión, en el caso de sindicalistas que no acepten que le descuenten las vacaciones. Hola, creo que tenemos unos pequeños problemas de interferencia, les pido unos momentos. Miguel, ¿tú sí me escuchas? Sí, te escucho bien. Ok, creo que nuevamente tenemos algunos problemitas técnicos. Yo te voy leyendo la pregunta, justo Ya. era de Erika Baldión, te la transmito. En el caso de sindicalistas que no acepten que les descuenten las vacaciones, ¿cómo se procede? Bien, esa es otra muy buena pregunta. Como les mencioné, antes de hacer la suspensión perfecta de labores, el empleador debe acreditar que ha agotado todas las opciones para no llegar a esta situación. Una de ellas es otorgar vacaciones, vencidas o adelantadas, lo cual implica un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Si el trabajador no acepta el gozar de las vacaciones, lo que corresponde es dejar una constancia de su negativa, un correo, un WhatsApp, una comunicación, en fin, en estos tiempos se permite mucho la informalidad en estos aspectos, y será un sustento válido para solicitar la suspensión perfecta de labores. Claro está, si antes nos encontramos en la imposibilidad de aplicar trabajo remoto, compensación o afectación económica, ¿no? Pero debe quedar claro que lamentablemente no se puede obligar al trabajador a salir de vacaciones o a gozar de vacaciones, pero en buena cuenta es algo más perjudicial para el trabajador que para la empresa, porque al no aceptarlo, deja expedito el derecho de la empresa para solicitar la suspensión perfecta. Correcto. Ronald Vázquez, y los contratos a plazo fijo vencidos durante el estado de emergencia se renuevan automáticamente o queda extinguida la relación laboral. Ya. No, no se renuevan automáticamente. Legalmente, una causal de no renovación, de terminación de la relación laboral, es el vencimiento del contrato. Y esto ha existido antes de que estuviéramos en este contexto del coronavirus, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado. Si el contrato vence, lamentablemente la relación laboral termina. ¿Qué es lo que pasaba? O probablemente más adelante también pasa. No es un tema de la exposición, pero también se habla pues, de la naturalización de los contratos, ¿no? Si en realidad son actividades permanentes, el trabajador debería tener una relación permanente, y cuando lo despiden cuestionaba eso, o cuando no le renovaban el contrato, como él se considera un trabajador estable, la no renovación equivalía a un despido, y es en ese sentido que los trabajadores reclamaban y eventualmente podían volver. Pero en este escenario no existe norma que diga que se renuevan automáticamente. Si el trabajador vence su contrato, no lo renueva,
una vez que se reactive el Poder Judicial, podrá pedir su reingreso, pero no por el hecho de haber sido cesado durante estas circunstancias, sino por los cuestionamientos que pueda hacer a la naturaleza de su contrato, ¿no? Correcto. A ver, José Luis Rodríguez. La suspensión perfecta se da solo cuando el estado financiero de la empresa es negativo. El plan Reactiva Perú puede evitar que el empleador opte por la inspección, supongo que es suspensión perfecta. Ya, como conversamos, ¿Me escuchaste? la grave afectación económica es una de las causales para solicitar la suspensión perfecta. No la única, porque también está la imposibilidad de trabajo remoto y la compensación de horas, ¿no? Ahora, entonces, en principio, la afectación económica es una causal para pedir la suspensión perfecta. Ahora, si la empresa se acoge a uno de los beneficios, al momento de pedir la suspensión perfecta, deberá explicar cómo es que esos beneficios no le han permitido continuar con la prestación de servicios. Si a lo que hace referencia es la afectación económica, ¿no? Pero bueno, no sé si me equivoco, pero a la fecha el único apoyo que ha habido es el subsidio del 35%. El Plan Reactiva Perú ya está basado, evidentemente, pero no estoy seguro si es que ya hay alguna empresa que haya recibido ese incentivo. Pero si es que lo llegase a recibir, evidentemente el tema de la suspensión perfecta también puede ser cuestionado. Y me explico. La suspensión perfecta se puede aprobar por omisión de la autoridad o por una resolución expresa. Pero legalmente, toda autoridad tiene la facultad de verificar la veracidad y las circunstancias de la empresa en cualquier momento, porque para eso está, ¿no? Para fiscalizar. Entonces, si es una empresa que se acoge, evidentemente el Estado va a tener un registro de las empresas que se acogen, probablemente haga alguna fiscalización en cuanto a cómo es que eso afecta al aspecto laboral y el por qué tendría que continuarse con la suspensión. Pero todo va a depender de la causal, del tiempo que dure la suspensión, ¿no? O sea, ahorita yo puedo pedir suspensión. Si de acá a un mes recibo un incentivo que me permite continuar, bueno, tendré que dejar sin efecto la suspensión. A algunos trabajadores o a todos dependerá, ¿no? Es una circunstancia que se tendrá que ver puntualmente en cada caso. Correcto. Claro. Marco Hernández. Si existe un trabajador confirmado con COVID-19, ¿corresponde la licencia con goce de haber? Buena pregunta también. Lo que corresponde es, en principio, aplicar las normas propias de la seguridad social. ¿Cuáles son estas? Todo empleador que tenga un trabajador enfermo, como es una persona que tendría COVID-19, tiene que tener una licencia por enfermedad. Los 20 primeros días los va a pagar el trabajador. Y a partir del 21º, dependiendo de cómo evolucione la enfermedad, lo que va a corresponder es que el trabajador tenga un subsidio por enfermedad y la remuneración ya la pagará la empresa, perdón, es salud, dependiendo del tiempo, ¿no? Pero no es una licencia por situaciones ajenas al trabajo, ¿no? Es una licencia por enfermedad. Los 20 primeros días los paga la empresa y a partir del 21º el salud, el subsidio por salud. Y bueno, va a depender de cómo evolucione el trabajador, ¿no? Correcto. Hernán Quesada. En el caso de colaboradores con contrato determinado y contrato indeterminados que no pertenezcan al sindicato, ¿la suspensión perfecta, su manejo con el empleador es distinta? Ya, están haciendo muy buenas preguntas. Efectivamente, la norma indica el tema de la suspensión, que si existe una organización sindical, se debe comunicar el tema de la suspensión perfecta a la organización sindical para que ésta a su vez la comunique a los trabajadores. Se enviará una lista y se dirá tales trabajadores están incluidos en la suspensión y bueno, con eso se cumple la comunicación. Pero si es que no existe, la comunicación se hace puntualmente a cada trabajador, individualmente, si es que no hay una organización sindical. Ya. Bueno, y la última pregunta, un poco larga, vamos a ver. Si una empresa contrata a otra para que le hagan el servicio de limpieza, la empresa de limpieza tiene personal con riesgo, por tal motivo deja de elaborar, pero con goce de haber. La empresa que arrendó le exige que le debe reponer a esas personas. La empresa de limpieza le indica que no puede enviarle a otras personas
ya que están gozando de sus saberes y colocar a otra en su reemplazo le generaría un costo adicional. ¿Qué puede hacer la empresa que arrendó el servicio de limpieza? Ya, correcto. A ver, unas precisiones ahí. Es una pregunta que tiene un aspecto civil, empresarial, y un aspecto laboral. El aspecto civil se da en la relación entre la empresa que presta el servicio y la empresa beneficiaria. Entonces, si yo me comprometo a brindar un servicio, evidentemente lo tengo que cumplir. Existirán casos de fuerza mayor, distintas circunstancias, pero lo cierto, por lo menos sin ser yo especialista en derecho civil, creo que esta circunstancia del COVID será una imposibilidad, de repente un tiempo, una semana, para no cumplir con la labor de limpieza, pero no es una causal para no cumplirlo indefinidamente. Ahora, el aspecto laboral es que el empleador, o sea, la contratista, tiene que brindar el servicio, tiene que cumplir las normas laborales para con sus trabajadores. Ellos tendrán que tener una licencia con goce de haber, en fin, ¿no? Pero eso no es relevante para la empresa que lo contrató y en principio tendría que cumplir con brindar el servicio, ¿no? Ahora, lo que digo evidentemente puede sonar muy crudo y muy difícil de entender considerando pues, los costos que asume una empresa y cómo repercute todo esto, ¿no? Y en ese punto, la mejor forma de solucionar estos casos, cuando la ley en realidad no te da la respuesta específica, es la negociación, ¿no? Lamentablemente no queda de otra, ¿no? O sea, yo tengo que cumplir, yo me comprometo a algo y yo tengo que cumplir la obligación, a menos que sea imposible cumplirla, pero el aspecto económico, el decir que yo estoy asumiendo un costo ahorita y que contra toda persona es otro costo y ya no voy a tener ganancias, a menos que haya una justificación, probablemente no sea válida, no sea suficiente, ¿no? Entonces será mejor negociar, no sé, si tenía 3 personas, pondré una, yo, no, o si es que ya eventualmente no veo que voy a poder cumplir, lo mejor será rescindir el contrato y que la empresa busque a otra persona que brinde el servicio, ¿no? No sé, la negociación en estos casos va a ser lo mejor, ¿no? Pero en principio el cumplir con el tener un problema para cumplir una obligación con tus colaboradores no es un eximente para que tú cumplas la obligación para la cual te has comprometido con tu cliente, ¿no? Perfecto, perfecto. Nada, Daniel, creo que eso es todo. Agradecerte, bastante interesante y detallado, y creo que has podido absorber las preguntas que todos te han hecho. Y nada, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación y para cuando gusten quedo a su entera disposición. Gracias, Katia. Sí, muchas gracias Miguel, muchas gracias Pepe por su tiempo, por su buena disposición para esta ronda de preguntas que ha sido de mucha utilidad para todos. Gracias a los invitados, gracias a los socios por siempre estar pendiente de nuestros webinars y desde ya los invitamos a que se registren en el webinar del próximo martes 12 de mayo para que puedan acompañarnos. Eso sería todo por hoy y estamos viéndonos pronto.